Para pasar esto que hemos hecho por medio de programación secuencial, es decir, una instrucción, se ejecutaba una instrucción, a continuación seguía esta, en secuencia seguía esta, así. Vamos a pasarlo a una forma más estructurada, que es algo que se le conoce como programación orientada a objetos. Y para eso lo que voy a hacer es, voy a ir acá y voy a crear otro archivo .py, otro script de Python. Y acá le voy a decir que esto es el programa con la programación orientada a objetos. Se suele representar por medio de sus iniciales: P, programación orientada a objetos, .py. Bueno, ya hemos seleccionado como intérprete, como intérprete y también como la base con la cual se ejecutan los programas, es decir, esto que aparece acá con la versión 3.10. Voy a hacer lo mismo que hemos hecho acá, solamente le voy a especificar eso en un bloque de comentario para que más adelante, si ustedes necesitan repasar y necesitan ejecutar este ejemplo o lo quieren replicar, pues se acuerden y recuerden que esto está ejecutándose con la versión de Python 3.10. Utilizamos las mismas librerías. Acá voy a cerrar esto. Acá voy a, acá continuando con el programa, voy a utilizar un condicional. Condicional significa que, como su mismo nombre indica, si se cumple una condición va a ejecutar algo. En este caso el condicional más básico en programación es un if. Es decir, esto significa si lo que escribo acá, acá voy a escribir condición, si esa condición se cumple, va a ejecutar lo que yo ponga después de estos dos puntos. Y fuera de eso, lo tengo que poner con tabulación. Es decir, recordemos que Python es un lenguaje de programación identado. Identado significa que los bloques de código se separan, o la estructura del código se separa con tabulaciones. Es decir, yo presiono acá la tecla Tab si quiero hacer esto. Acá la condición va a ser la siguiente. Voy a utilizar una variable que se llama name. Y si esa es idéntica, igual, cuando se utiliza el igual en condicional se utiliza como doble igual. Esto es igual a un valor que se conoce como main, también los puntos. Esto de acá lo que significa, acá, esto de acá, acá me está diciendo que está esperando lo que va a hacer, si va a hacer ese, mientras, si no queremos que haga nada, podemos utilizar una instrucción que se llama pass. Y ya con esto no habría ningún problema al momento de yo querer correr esto. De hecho, si lo corro no va a pasar nada. Si se dieron cuenta, acá aparece la ejecución de esta parte. De hecho, acá voy a limpiar esto. Acá puedo utilizar la instrucción cls de la línea de comandos en Windows. Y ese cls significa clear. Y lo que hace es limpiarme todo esto. Voy a correr esto otra vez. Como vemos, no hace absolutamente nada. Bien, ¿por qué? Porque si se cumple esta condición estamos diciendo pase de largo o no haga nada. Ahora, este condicional de acá significa que todo lo que venga acá debajo se va a ejecutar por defecto si yo trato de correr o de ejecutar este programa directamente desde este mismo archivo. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un import, miremos que nosotros estamos ejecutando este programa desde acá mismo, no me estoy yendo directamente a NumPy. De hecho, yo acá puedo presionar la tecla control y me puedo ir directamente a NumPy. De hecho, puedo dar clic acá y como ven se nos abre algo que se conoce como un raya al piso init. Y este es un archivo donde están definidos todo lo que nosotros utilizamos de Python, de NumPy, pero notemos que nosotros no estamos ejecutando nada directamente desde acá, nosotros lo hacemos desde esta parte. Entonces, esto que aparece acá sencillamente es una instrucción, un condicional que nos dice
que todo lo que venga acá, por favor ejecútelo si corre el programa directamente desde acá, no desde cualquier otro programa desde el cual se importe lo que estamos haciendo acá. Y esto es importante cuando se trata de programación orientada a objetos, ya que vamos a trabajar con unas clases y las vamos a definir acá y queremos que lo que se haga, que el programa se ejecute directamente desde acá mismo donde vamos a definir las clases. Acá de hecho puedo hacer lo siguiente, este es el programa que hemos hecho anteriormente, voy solamente a copiar y pegar esto. De hecho esto sigue siendo programación, bueno sí, acá lo único que hago es copiar, control C, y acá pegamos con control V. Acá tenemos una cuestión y es que solamente me aparece identado o bueno, con tabulación esta primera instrucción. Queremos que todo esto se ejecute dentro de este bloque. Acá puedo seleccionar todo esto y puedo utilizar la combinación de control más abro signo de interrogación para correr todo esto con tabulación. Bien, o incluso con presionar tecla Tab, automáticamente corre todo esto a esto. Ahora, ¿qué significa? ¿Para qué hice eso? Para que todo esto lo haga si se cumple esta condición. Entonces, veamos. Voy a ejecutar esto. Y como ven, son los mismos resultados que hemos obtenido anteriormente. Hasta el momento no estamos haciendo programación orientada a objetos. Todo sigue siendo de manera secuencial. Voy a cerrar esto, que fue lo que abrimos cuando le dimos clic a la librería en NumPy. No lo necesitamos. Entonces todo esto que estamos haciendo es lo mismo que hemos hecho anteriormente, solo que estamos siendo más específicos al decirle de que si alguien llega a importar esto que hagamos acá, pues no va a ejecutar esto. ¿Por qué? Porque eso lo va a hacer desde otro programa, no es directamente desde acá. En cambio, como le estamos corriendo directamente desde acá, es decir, directamente en el archivo programa con po.py, lo va a ejecutar. Ahora, ya con esto vamos a hacerlo a través de clases y voy a crear una clase en la cual se defina como un tipo de esa clase o como un tipo de esa clase, un tipo de variable, todo esto que está acá, los arrays de NumPy, o sea, todo esto. Entonces para eso, bueno, voy a borrar esto para que quede más claro. Acá mientras defino algo utilizamos la instrucción pass. Acá la clase que voy a utilizar va a ser class, lo voy a llamar, yo generalmente las clases las denomino con mayúscula sostenida, res, qs, res, qs, y este es el nombre de la clase en la cual vamos a definir esa matriz M. O vamos a definir cualquier tipo de esa matriz M. De hecho es lo que vamos a ver más adelante de lo importante de esto. Y dentro de esa clase podemos definir funciones. Las funciones se definen con def. Y una primera función, y la más básica, cuando nosotros utilizamos clases, es la primera función que se ejecuta al momento de nosotros crear un objeto de esa clase. Entonces esa función se le conoce como raya al piso init, raya al piso. Y te recibe unos parámetros. El primer parámetro y más importante cuando nosotros utilizamos una clase es un parámetro que normalmente se suele llamar self. Y self. De hecho se pueden definir otras funciones, por ahora solamente bajar esta. Los puntos. Y lo que quiero que ejecute cada vez que nosotros creemos un objeto de esa clase. Acá voy a hacer algo sencillo. Voy a hacer solamente print. Y esto le voy a decir, de hecho esto se le conoce como la función constructor. Entonces acá le voy a decir función constructor. Listo. Y no solamente puedo definir esa función, puedo definir las funciones que yo quiera. Voy a definir otra función. Esa función va a ser una que me va a hacer los cálculos del determinante, la inversa y la solución del sistema de ecuaciones
De nuevo, como estamos definiendo una clase y como estamos trabajando con una clase, para todas las funciones que corresponden a esa clase, siempre reciben como parámetro por defecto el objeto self. Self significa sí mismo o hace referencia al objeto que está utilizando esa clase. Y entonces acá voy a, por ejemplo, imprimir. Bien, le voy a decir que esta es la función calc. Bien, todo esto que estoy haciendo sencillamente es para organizarnos y ya después vamos a copiar y pegar lo que hemos hecho anteriormente. Si yo corro esto, vamos a ver que no pasa nada. No se ejecuta nada que aparece en estos prints. ¿Por qué? Porque acá dentro del main no he definido ningún objeto que corresponda a esa clase. Es decir, está definida la clase, pero no la estoy utilizando. Pues ahora sí la vamos a utilizar. Entonces, para eso, vamos a generar un objeto. Vamos a llamarlo M1. Bueno, perdón, más bien mejor objeto 1. Y lo voy a llamar 1 porque yo puedo crear diferentes objetos de la misma clase. Esa es una de las ventajas de la programación orientada a objetos, que puede utilizar varios objetos de una misma clase. Entonces, objeto 1, acá igual, entonces le digo, hace parte de esta clase, acá ya me aparece por defecto. Y esa también recibe parámetros. ¿Qué parámetros recibe acá? Recibe los parámetros que yo haya definido en su constructor. Por eso esto se le llama constructor, porque es lo que se ejecuta automáticamente cuando creo un objeto de esa clase. Acá no le puse ningún parámetro extra, por lo tanto acá no va a recibir ningún otro. No va a entender si yo le pongo acá cualquier otro parámetro, no lo va a entender. Entonces por eso va vacío. Acá voy a ejecutar esto. Y como vemos, bueno, voy a limpiar esto con C. A ver, acá voy a escribir CLS. De hecho, acá voy a hacer más grande esto. Ya. Ahora sí. Entonces, voy a ejecutar de nuevo. Y como vemos, solo corre lo que llamamos función constructor. Es decir, directamente se da esta instrucción. ¿Qué pasa cuando quiero ejecutar esto que dice acá calc? Sencillamente, tengo que... Esa es una función que ahora va a ser parte de este objeto. Por eso yo voy a decirle objeto 1 y punto calc. Es decir, va a correr esto. ¿Qué parámetros recibe? Ninguno. Esto de self siempre aparece, siempre se utiliza por defecto. Y corro esto. Entonces ahora vemos que está corriendo dos funciones, la función constructor y la función calc. Puedo crear incluso otro objeto. Y si corro ese otro objeto, también va a tener definido su constructor y su calc. Por ahora vamos a directamente a definir, ahora sí utilizar estas clases para lo que nos interesa. Y es una clase que reciba tanto la matriz M, o sea la matriz de los coeficientes numéricos que estaba acá, como el vector B, que era que era la matriz, perdón, el vector columna, donde están los valores de las ecuaciones, del sistema de ecuaciones. Entonces para eso voy a ir directamente acá, le voy a decir que reciba un primer parámetro, bueno, dos parámetros, que serían estos dos, la matriz de los coeficientes y el vector que está al lado derecho de del sistema de ecuaciones, o el vector de, bueno, también se le conoce como vector de valores independientes, por eso vec IND. Y acá entonces voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un objeto, acá ya utilizo self. Esto de self significa que todo lo que yo defina como self punto va a ser visible a cualquier función que yo defina. En este caso me interesa calc. ¿Por qué? Porque con calc vamos a calcular el determinante, la inversa
y la solución del sistema de ecuaciones. Entonces self, voy a llamar m igual a lo que yo pase acá como parámetro. Y lo mismo con el vector b. Eso significa que cada vez que yo quiera acceder a m o b, tengo que escribir esto, cell.b y cell.m dentro de este calc, y va a ser lo mismo valor que había pasado acá dentro del constructor. Acá como ejemplo voy a hacerlo. A ver. Acá. Entonces, por ejemplo, definí un array de NumPy, tipo NumPy, que le llamé M1. Es la misma que ya hemos trabajado anteriormente. Acá le imprimí para corroborar que sí haya quedado bien definido. Acá B1, que sería el vector de los valores independientes. Acá lo veo. Y acá ya vemos que el constructor va a pedir estos dos parámetros. Entonces, acá ya le agrego esto que aparece acá. Entonces, la matriz de los coeficientes en este caso va a ser M1. Y la matriz de los otros del vector independiente pues va a ser B1, que era el que hemos definido acá. Acá lo voy a poner así, que sea más ordenado, o sea, todo esto. Bien. Automáticamente, cuando yo ejecute esto, a ver, solo me los muestra y aún así sigue ejecutando el mensaje que habíamos puesto dentro del constructor. Acá voy a borrar esto solamente fue a manera de ejemplo. Y ya con el constructor lo único que hicimos fue decirle que van a haber dos elementos de esa clase, la matriz M y la matriz B. ¿Qué va a hacer la matriz M? Lo que nosotros le pasamos en este parámetro. ¿Y qué va a hacer el vector B? Lo que nosotros pasamos en este otro parámetro, B1. Ahora vamos a irnos a calc, y en calc vamos a hacer exactamente lo que ya hemos hecho anteriormente, es decir, calcular el determinante, la inversa y resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, acá voy a primero calcular el determinante. Acá ya puedo borrar esto. Acá. Entonces, primero calculo el determinante y me muestra el resultado de ese determinante. ¿El determinante de quién? De self.m, es decir, esa variable m que hemos definido para toda la clase, self.m. Veamos. Y acá está. Determinante es igual a 49.999, que es aproximadamente igual a 50. Que era lo que había dado. Acá está. Determinante igual a 50. Sí, es lo mismo que hemos hecho de manera secuencial, solo que un poco más, solo que una forma más estructurada. Podemos también sacar la matriz inversa, la misma historia. Acá, matriz inversa. Bien, comprobamos. Acá está, saca el determinante, bien, y también la matriz inversa. Todo esto lo hace cuando hacemos esto, calculamos, nos vamos a la función calc, porque todo esto está dentro de la función calc. También ahora vamos con resolver el sistema de ecuaciones. Sería esto. Bueno, de hecho, acá voy a separar esto para que sea un poco más ordenado. Entonces, cada vez que se ejecute cal va el determinante, la matriz inversa y la solución. Recordemos que eso se hace con esta función, la función solve, dentro de las funciones de álgebra lineal de NumPy.
Veamos. Entonces acá está. Determinante, la matriz inversa y la solución. Ahora, si queremos que la solución aparezca más ordenada, recordemos que podemos utilizar la función format. Acá está. Y ahora sí vamos a ver los resultados como para un usuario final, para que lo pueda observar de una forma más ordenada. Es decir, A vale tanto, B vale esto, C vale D y D vale esto. Entonces voy a ejecutar. Y acá está. Entonces ahora sí. A vale 1 menos 1.11 por 10 a la menos 16, es decir, casi 0. B, C y D. Es decir, esto que está acá al final. Esto que está acá. Entonces, cada vez que yo, cuando yo cree el objeto 1, a ese objeto 1 le pasé como parámetros esta matriz que habíamos definido antes y este vector que habíamos definido antes. El vector de las variables independientes y y la matriz de las variables de los coeficientes numéricos. Y cuando ejecutamos el punto calc, hace todo esto. Si nosotros no ejecutamos punto calc, es decir, voy a comentar este bloque, voy a comentar este bloque, voy a irme acá a edit, acá le digo coméntame esa línea, perdón, veamos qué pasa. No hace nada, solo estos print de acá, porque están acá. Perdón, acá están estos print, pero no hace absolutamente nada. Ahora, cuando descomento esto, ahora sí ejecuta todo esto. Acá está. Todo esto se ejecuta cuando ejecuto calc. Y lo más importante, me muestra la solución del sistema de ecuaciones. Adicional, también puedo comprobarlo, como lo hemos visto en la parte pasada, con la función altClose. Acá, donde si me da true, significa que el sistema que estamos tratando de resolver, la solución del sistema de ecuaciones es correcto. Damos play y acá pues me dice que efectivamente es cierto. Ahora, ¿cuál es la ventaja de haber hecho todo esto? ¿Para qué enredarnos la vida así, utilizando una clase y que dentro de esa clase definamos una variable? Esto se le conoce como variable de clase. Y es que tiene la versatilidad de que no solamente, de que si quiero volver a hacer lo mismo para otra matriz y para otro vector, como por ejemplo puede ser con números complejos, puedo sencillamente definir otra matriz, otro vector y es lo que paso como otros parámetros diferentes a esto, sin afectar como tal el objeto 1, es decir, crearía el objeto 2. Entonces, para eso, primero voy a imprimir en consola algo que me va a dejar las cosas más ordenadas, un mensaje. En este caso voy a utilizar dos saltos de línea, es decir, un salto de línea, recordemos que lo puedo hacer con slash invertido n. Quiero dos saltos de línea, puedo poner exactamente esto, eso significa dos saltos de línea. E inmediatamente después de esto, acá le puedo decir que esto se ejecuta con objeto 2. Dos puntos. Ejecutemos. Y acá, como vemos, nos generó dos saltos de línea y automáticamente con objetos. ¿Eso qué significa? Que ahora lo que voy a hacer es utilizar con esa misma clase, voy a crear otro objeto, pero con diferentes matrices. Entonces, acá voy a definir primero las otras matrices. En este caso notemos que es la misma matriz que está acá, solo que hice un problema un poco más complicado, y es que utilicé números complejos. Recordemos que con los números complejos en Python se utiliza en lugar de la letra I, la letra J, que es lo que aparece acá, y todas acompañadas con su valor numérico. Entonces estos son valores complejos, este que aparece acá, este otro. Y vengo con la definición del objeto 2. Entonces el objeto 2 va a ser de la misma clase, es decir, es diferente al objeto 1, ¿sí? Pero con diferentes parámetros. Entonces esa programación orientada a objetos tiene esa versatilidad. Puedo utilizar una misma clase para hacer muchas cosas, o diferentes versiones de una misma, diferentes versiones
con diferentes objetos y que tengan las mismas funciones. ¿Cuáles las mismas funciones? Tanto el constructor como la función calc. Entonces acá rescalc. Entonces recibe un primer parámetro que es matriz de los coeficientes acá. Y en este caso no le paso M1 sino M2. Y el siguiente parámetro, que sería el vector de los coeficientes independientes, vendría a ser B2. Bueno, ya. Ahora, si dejo hasta acá, solamente utilicé el constructor, es decir, solamente definí o le pasé los variables de clase, pero no he hecho nada con eso. Entonces tengo que llamar la función calc, pero tengo que llamar la función calc del objeto 2. ¿Por qué del objeto 2? Porque trabajo con estos parámetros que había pasado anteriormente, o con instancias de esos parámetros, objeto 2.calc. Entonces cuando ejecute, vamos a ver que va a ejecutar dos veces el programa que habíamos hecho anteriormente. Primero va a ejecutar una primera versión con estos dos, con M1 y con B1. Después va a hacer otro con M2, B2. ¿Por qué? Porque utilice diferentes objetos. ¿Qué hubiese pasado si hubiese hecho todo esto de manera secuencial? Me hubiera tocado repetir todo esto otra vez, pero con los otros dos objetos, con M y con B. Repetir, o sea, copiar y pegar todo esto. Esa es una de las ventajas de la programación orientada a objetos, principalmente de la programación estructurada. Acá sí ejecuto. Entonces ahora vemos que está ejecutando dos veces. Primero con el objeto 1, que fue esta matriz, el ejemplo que hemos hecho. Y ahora algo más interesante aún, con complejos. Entonces acá está la matriz con complejos, la M, la matriz de los vectores, el vector de coeficientes independientes. Y acá están los resultados, la matriz inversa. Todo esto que está encerrado hasta acá en la primera fila, está la segunda columna, está la tercera columna, etcétera. Y acá la solución de A, B, C y D. Son números complejos. Que se ve un poco extraño. Recordemos que esto es menos 4.09 por 10 a la menos 1 más 3.23 por 10 a la menos 1 y lo mismo acá. Este valor que parece un poco enredado, este es menos 1.4 por 10 a la 0. Por 10 a la 0 significa por 1, es decir, 1.4 más 1.1, es decir, todo esto es un número. Y el siguiente número es todo esto, 1.18 por 10 a la 0i, o sea, 1.18i. Y ese sería el resultado final. Entonces, como vemos, lo que hicimos fue resolver el mismo problema utilizando programación orientada a objetos. De eso se trata. Básicamente, utilizar funciones. Eso es lo que hacemos nosotros con los objetos y las clases. Utilizar funciones de esas clases, de esos objetos. Con esto también podemos hacer una interfaz gráfica de usuario. Eso significa una interfaz a través de la cual el usuario o un usuario puede, por ejemplo, resolver un sistema de ecuaciones sin necesidad de saber o de utilizar sin necesidad de utilizar ningún tipo de código. Eso se le conoce como una interfaz gráfica de usuario. Y esa interfaz gráfica de usuario generalmente se suele hacer, o bueno, la forma más adecuada de hacerlo es utilizando esta misma programación orientada a objetos. Por ejemplo, acá voy a poner el resultado de un código con el cual se implementa esto mismo en una interfaz gráfica. Es este. Acá está. O sea, acá como vemos, no se necesita programar nada, solamente le ponemos los números, los valores. Acá, por ejemplo, le doy resolver. Estos son los resultados como me muestran acá. Si por ejemplo acá cambio esto por, a ver, de hecho puedo escribir números complejos, menos 2 más 7j, le doy resolver y ya me muestra el resultado de ese sistema de ecuaciones. Entonces cómo resolver esta interfaz gráfica lo voy a explicar en una siguiente lección opcional, en la cual
no es importante para este curso que estamos desarrollando de computación cuántica para todos. De todas maneras, pues para quien esté interesado, lo invito a que siga la siguiente sección, la siguiente lección, que es opcional para poder implementar esta interfaz gráfica de usuario utilizando programación orientada a objetos. Así, entonces en esta lección vimos cómo calcular el determinante, la matriz inversa y resolver un sistema de ecuaciones lineales utilizando la librería NumPy de Python, y lo vimos como también lo hicimos de manera secuencial, como utilizando programación orientada a objetos, y al final les mostré cómo se puede, un resultado de aplicar esto a través de una interfaz gráfica de usuario que se va a explicar en una siguiente lección opcional para este curso de computación cuántica para todos, en la cual explico cómo se puede resolver o cómo se puede aplicar esto mismo a través de una interfaz gráfica de usuario usando programación orientada a objetos. Hasta luego.